Ya. ¿Todos me escuchan? La segunda ventana, los que han entrado ahí. ¿Escuchan? Ya. Gracias. Ya. Entonces, nosotros vimos la clasificación según la forma de las piezas dentarias y vimos la clasificación en base a lo que hay en la base libre pequeña del prisma. Y ahí observábamos que hay dientes que tienen borde incisal o borde cortante, ¿ya? Y hay piezas dentarias que tienen cara oclusal. Hemos visto que entre ellos tenemos los incisivos y caninos como dientes con borde cortante y los premolares y molares como dientes con cara oclusal. Vimos también que por la forma y número de raíces también se podía dar una clasificación y eran los unirradiculares, incisivos, caninos y premolares, y los multiradiculares, que son los molares superiores e inferiores. Hasta ahí, y ahí quedamos, ¿no es cierto? Entonces, gracias a esas dos divisiones, nosotros podemos agrupar y decir, juntando esas dos clasificaciones que hemos visto por su forma coronaria y por su forma y número radicular, vamos a ver que si agrupamos acá, tenemos los incisivos. Y de los incisivos, si abreviamos, como hemos visto en las dos clasificaciones, tienen borde incisal, ¿no? Y la diferencia que tienen es que ese borde incisal tiene una sola dirección, ¿ya? Y son unirradiculares. Esa es la abreviación que hacemos de los incisivos. Luego tenemos los caninos, que como hemos visto también, tienen borde incisal, pero en dos direcciones, ¿no? Que forman dos vertientes. O sea que tiene dos vertientes. Y es un diente también con una sola raíz. Eso sacando los grupos dentarios de aquí de estas dos clasificaciones. Luego tenemos los premolares. Los premolares son dientes que tienen cara oclusal, ya son los fodontos, cara oclusal simple, ¿no? Esto ahorita lo vamos a describir cada uno de ellos. Son, la mayoría de ellos, ¿cómo son? ¿Multirradiculares o unirradiculares? Multirradiculares. ¿Ah? Multirradiculares. Los premolares. ¿Por qué no leen? ¿Por qué no leen? Unirradiculares. Unirradiculares, doctor. El primer premolar superior sí puede tener. Unirradiculares, ¿no es cierto? Cierto. La mayoría de ellos. ¿Con excepción de quién? Del Son superior. Del unirradiculares primer premolar superior. y el primer premolar superior, que puede en muchos casos tener dos raíces, ¿no es cierto? Esa sería la excepción. Ahora, los molares. Aquí sí le mostré que los molares tienen dos raíces y tienen tres. ¿Cómo son entonces?
multirradiculares, ¿no es cierto? Y la cara oclusal, ¿cómo le dije que era? Cara oclusal compleja, ¿no es cierto? O sea, que tiene muchos más elementos que en los premolares, que también tienen cara oclusal, pero tienen una cara oclusal simple. Entonces, fíjense ustedes, de todas estas dos clasificaciones, según la forma coronaria y según la forma y número de raíces, ¿ya? Sacamos estos 5 grupos dentarios. Ahora vamos a ir viendo uno por uno estos grupos. ¿Ya? Primero incisivo, después canino, después premolar y después molar. Por favor, presten atención y traten de tomar apuntes. Aquí tenemos el primer grupo, ¿ya? ¿Qué son los incisivos? Yo voy a ir hablando con un poco de calma porque van a ver ustedes que si ustedes después leen esto, entienden esto, entonces ya vamos a poder hacer las prácticas de los dibujos. Podemos hacer los dibujos en 2 clases o virtuales, dependiendo, no importa cómo lo hagamos, lo vamos a hacer, pero ya con la idea de lo que ustedes van a dibujar. Y empezamos con el primer grupo dentario, que son los incisivos. Primero tenemos que decir que el grupo incisivo está presente en ambas denticiones, tanto en la dentición temporaria como en la dentición permanente. Si yo hablo del grupo incisivo, tienen la misma ubicación en el arco los temporarios y los permanentes. Si yo trazo acá esta línea media que divide el arco, voy a tener un incisivo aquí, cerca de la línea media, ¿ya? En ese hemiarco. Como está cerca de la línea media, se lo denomina incisivo central, tanto superior como inferior, tanto temporario como permanente. Y al otro incisivo, que es más pequeño, más distante, se lo llama incisivo lateral, está más distante de la línea media. En algunas bibliografías, al incisivo central se lo conoce como primer incisivo y al incisivo lateral se lo conoce como segundo incisivo. Eso para que sepan nomás cuando alguna vez se encuentren con ese tipo de denominación o ese tipo de nomenclatura. Entonces, fíjense ustedes, voy a explicarlo aquí bien para que ya ustedes con los demás dientes se sobreentiende que ya lo saben. Tengo acá el arco inferior, igual dividido en hemiarcos también, y acá tengo el incisivo central inferior y el incisivo lateral inferior. ¿Eh? Más pequeño, ahí. Entonces, tengo un incisivo central y un incisivo lateral por hemiarco. En otras palabras, tengo 2 incisivos por hemiarco. Entonces, ¿cuántos incisivos tengo en la boca? Si tengo 2 por hemiarco. Les voy a enseñar. No me contesten todavía. Si tengo 4 hemiarcos, ¿no es cierto? Entonces acá tengo 2 incisivos en este hemiarco. Estos 2 incisivos los tengo que multiplicar por los 4 hemiarcos. Entonces, ¿cuántos incisivos tengo? 8. 8, doctor. ¿Ya? 8, doctor. Por eso, este primer grupo se lo voy a explicar así ampliamente. Entonces tengo 8, miren. Acá en este hemiarco tengo un central y un lateral también. Acá tengo un central y acá tengo un lateral. ¿Ven? 4 y 4, 8. ¿Entendieron? ¿Sí? Entonces, cuando se dice que hay 2 incisivos por hemiarco, uno central y uno lateral,
por hemiarco, implica que todos los incisivos son 8. 2 por 4, 8. Tanto en la dentición temporaria como en la dentición permanente. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede con los incisivos que erupcionan en el arco temporario? Es decir, los incisivos de leche. Esos incisivos de leche van a ser reemplazados, o esos incisivos temporarios, van a ser reemplazados por los permanentes. ¿Ya? Los permanentes, los incisivos permanentes reemplazan a los incisivos temporarios. Entonces, estamos viendo, como les mostraba en la clase presencial, en la clase teórica que hicimos en la facultad, estamos viendo que los incisivos temporarios van a ser reemplazados por los incisivos permanentes. Entonces, es un grupo coincidente en el reemplazo. Van a ser reemplazados por sus homólogos permanentes. ¿Por qué homólogos? Porque se llaman igual y ocupan el mismo lugar. 4 incisivos permanentes superiores y 4 incisivos permanentes inferiores van a reemplazar a los temporarios. 4 temporarios superiores y 4 temporarios inferiores. ¿Están entendiendo? ¿Ya? Entonces, ¿a qué edad son reemplazados estos incisivos? Los inferiores pueden ser reemplazados desde los 6 años. Puede ser incluso un poco antes. Pero como término medio, Figún y Garino les pone entre los 7 y 8 años. ¿Ya? Pero en sí lo que se reemplazan entre los 7 y 8 años ya son los superiores. A los 7 años el central, a los 8 años el lateral y a veces un poquito más, ¿no? Pero los inferiores pueden ser a los 6 el central, a los 7 el lateral. Pero como término medio se tiene entre los 7 a 8 años. Cuando ya nosotros llevemos cada diente, entonces ahí vamos a decir la edad exacta de cada diente. Así como les voy a decir la edad exacta en la que erupciona el temporario y la edad exacta en que ese temporario va a ser reemplazado por el permanente y dándose la erupción, por supuesto, de los permanentes en la boca. Entonces, entre los 7 y 8 años, esos dientes, esos incisivos temporarios van a ser reemplazados por los incisivos permanentes. Ahora, ¿qué características tienen los incisivos? A los incisivos no hay cómo confundirlos. ¿Ya? Tienen la corona en forma de cuña o cono, conoideos o cuneiforme. Y tienen un borde incisal que va en una sola dirección, ligeramente ascendente, pero en una sola dirección, que va de mesial a distal. Ese borde incisal de los incisivos está formado por un plano vestibular y un plano palatino, formando un vértice o una arista. Entonces, como ven, es un diente aplodonto. Tiene forma de cuña, cuneiforme o conoideo. Y tiene un borde incisal que, viéndolo por su cara libre, vestibular o palatina, tiene una sola dirección, de mesial a distal. ¿Ya? Y viéndolo por proximal, vemos que ese borde incisal es una arista, es un ángulo diedro formado por dos lados, un lado vestibular y un lado palatino. ¿Ya? Ahora, ¿qué otras características encontramos en los incisivos? Veamos su nombre. Incisivo viene de incidir. Incidir quiere decir cortar. Entonces, los incisivos tienen como principal función el corte del alimento. Pero también los incisivos o el grupo incisivo
junto con los labios, ayudan a la aprehensión del alimento. Es decir, cuando uno está introduciendo el alimento a la cavidad bucal, los labios los retienen un poco, los incisivos también, y a eso se denomina prehensión, ¿ya? Con H intermedio. Con H, prehensión, ¿ya? Ahora, los incisivos son los primeros dientes en ponerse en contacto con el alimento. Es decir, son los primeros que entran en contacto con el alimento. Y como su nombre lo indica, son los que van a cortar el alimento. Pero no se olviden también que los incisivos pueden tener la característica de friccionar el alimento. Ahora, estos dientes que tienen borde incisal, que tienen la corona conoidea y que tienen borde incisal, que son los primeros que entran en contacto con el alimento, siempre van a ser unirradiculares. Siempre van a tener una sola raíz. ¿Ya? No se encuentran caninos con dos raíces. ¿Ya? Siempre van a encontrarse con una sola raíz. Ahora, veamos esta situación. Voy a borrar con el borrador de aquí para que no se borre todo. Voy a borrar esto. Los incisivos están formados por 4 lóbulos de desarrollo, 3 vestibulares, 1 mesial, 1 central, 1 distal y 1 en palatino. Si yo lo tengo que dibujar acá, los 3 lóbulos, los encuentro acá. 1 lóbulo, 2 lóbulos, 3 lóbulos. Y el cuarto lóbulo acá. ¿Ya? Tienen 4 lóbulos de desarrollo, 3 vestibulares y 1 palatino, que es el cuarto lóbulo, denominado así cuarto lóbulo. ¿Cómo es la importancia de los incisivos en las funciones? Miren ustedes. En la función estética necesitamos los incisivos en un 100%. O sea, son importantes en un 100%. El incisivo central, especialmente, en un 100%. Y el incisivo lateral en un 90%. O sea que su mayor importancia está en la estética. Para sonreír, el central un 100% y el lateral 90%. En la función fonética, miren ustedes, en la función fonética, los incisivos son necesarios en un 40%. Y en la función masticatoria también son importantes en un 40%. Entonces, fíjense ustedes que para hablar y para masticar, los incisivos no tienen mucha participación. En cambio, en la estética, su participación es elevada. Cuando nosotros observamos los incisivos en la boca, hacemos que el paciente abra la boca y vemos que los bordes incisales de los incisivos son coincidentes entre ellos. Así coinciden, tanto en el superior como en el inferior. Coinciden los bordes incisales. ¿Ya? Es decir, que el borde incisal
se continúa de un incisivo a otro, de un incisivo a otro, de un incisivo a otro, tanto en los superiores como en los inferiores. Ahora, fíjense bien la forma que tienen los incisivos, la característica que tienen los incisivos, ¿ya? Para que cuando les diga yo, lean el tema de incisivo porque los vamos a dibujar, entonces ustedes lean y ya tengan mayor facilidad de entender cómo es un incisivo, ¿ya? Entonces, vean ustedes, como ya hemos visto la descripción del diente en su morfología y en su nomenclatura, ahí está la porción coronaria y la porción radicular. Y acá estará la línea cervical o cuello anatómico. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Vamos al otro grupo entonces. No olviden, están en ambas denticiones. ¿Cuál es la diferencia entre un incisivo temporario y un incisivo permanente? No es tanto la forma, más es su tamaño, su volumen. Son menos voluminosos y son más pequeños. Pero igual tienen los 4 lóbulos, 3 vestibulares, uno palatino, etc. ¿Ya? Entonces, por eso se les dice, se les ha dicho, están en ambas denticiones y las características son similares. Ahora, el segundo grupo es el grupo de los caninos. El grupo canino también es un diente que está en ambas denticiones, en la temporaria y en la permanente. El canino temporario, tanto superior como inferior, va a ser reemplazado por el canino permanente. El canino temporario, tanto superior como inferior, va a ser reemplazado por los caninos permanentes superior e inferior. Tenemos, ahora vamos a ver la reacción. Tenemos un canino por hemiarco. ¿Cuántos caninos tenemos en la boca? 4. 4, ¿no es cierto? 2 superiores y 2 inferiores. Los caninos están por detrás de los incisivos laterales y por delante de los premolares. Ese es el lugar exacto de los caninos. Hay que recordar siempre el lugar de los caninos porque es el diente que en los tratamientos de ortodoncia es el atacado para mover, porque en muchos casos es él el que está en mala posición. ¿Cuáles son las características del canino? Miren, la corona conoidea, aplodonto, tiene borde incisal. Pero ¿qué sucede con el borde incisal? El borde incisal tiene 2 direcciones en forma de una V. Esas 2 direcciones están formadas por una vertiente mesial y una vertiente distal. Las 2 vertientes forman este vértice. Pero ¿cuál en sí es la característica de formación de ese vértice? Resulta que en esta pieza dentaria
se dan dos situaciones. El lóbulo central, que ahorita le marqué en los incisivos, crece en el sentido longitudinal y empuja al borde incisal hacia abajo, formando este vértice, y al formarse el vértice se forman las dos vertientes. Entonces, el borde incisal lo vemos así, en forma de V, con dos vertientes, con un pico o punzón, como llaman algunos autores. Por eso lo llamaban el desgarrador de la dentadura humana. Pero ¿quién crece aquí? El lóbulo central. Ahora, otra característica que tienen los caninos es que el cuarto lóbulo, que es pequeño en los incisivos, especialmente en el central, en el lateral ya es un poquito más grande, aumenta de tamaño y ocupa gran parte de la cara palatina y de la cara lingual. Entonces, esto hace que nosotros diferenciemos el canino de los incisivos, la dirección del borde incisal. ¿Ya? En muchos casos, el borde incisal de este diente puede desgastarse y quedar en una sola dirección. Entonces, observarán el cuarto lóbulo y ese tamaño aumentado que tiene para descifrar que en sí lo que están observando es un canino con el borde incisal gastado. Son unirradiculares. Los caninos tienen la raíz más larga de la boca, especialmente el superior. Son raíces potentes, la más potente de la dentadura humana, la más larga de toda la dentadura y la más potente de toda la dentadura son las raíces de los caninos. Por eso es que el canino es un diente de suma importancia en la cavidad bucal. Es muy importante en la cavidad bucal por la posición que tienen los caninos en el arco. Se los considera, están en el ángulo de los arcos dentarios, se los considera la piedra angular de la boca. Pero la piedra angular de la boca, no solamente por su ubicación en el ángulo de los arcos dentarios superior e inferior, sino porque es el diente, es uno de los dientes, si no es el diente más importante de toda la dentadura. Es el más resistente, el más duro, el más potente, el mayor implantado de la boca. Cuando nosotros extraemos los caninos superiores por algún motivo, nosotros causamos el hundimiento de un sector de la cara a un lado de las fosas nasales. ¿Por qué? Porque el canino, como tiene una raíz muy potente, muy grande, hace una prominencia ahí en la cara y en el hueso que forma esa prominencia es la prominencia o eminencia canina. Y a los lados estará la fosita canina porque quedan como unas depresiones por el abultamiento que crea la raíz de este diente, dándonos la prominencia canina. Entonces, cuando nosotros extraemos un canino, toda esta parte que está abultada se hunde y causamos deformación a nivel de la cara y especialmente del arco dentario. ¿Qué otras características tiene el canino? Los caninos tienen un problema y es un problema bastante complicado. Resulta que los caninos no tienen una fecha exacta de erupción. Erupcionan entre los 10 y los 13 años. Es mejor que erupcionen a los 10, incluso a los 9 y medio,
y no a los 12 o a los 13. ¿Por qué? Porque el canino está para erupcionar entre los 10 y 13 años. Son 3 años que oscila la erupción del canino. Y ese canino va a ir a erupcionar entre el lateral y el primer premolar. El primer premolar ya está entre los 9 y 10 años erupcionado. Pero acá atrás, en los molares, ya está erupcionado el primer molar desde los 6 años. Y si este diente no ha erupcionado a los 12 años, ya también el segundo molar está erupcionando acá. Entonces, aquí yo tengo el segundo premolar, que ya va a estar erupcionado. Y como el canino pasaron los 11 años y no erupciona, entonces estos molares empiezan a empujar los dientes hacia adelante y este espacio de aquí se va cerrando. Entonces el canino ya no encuentra el lugar donde salir y empieza a salir hacia vestibular, a palatino o a retenerse en el hueso. Entonces ahí es que el canino empieza a dar un mal aspecto, una mala estética, porque puede levantar el labio. ¿Qué otra característica tienen los caninos? Participan en las funciones también. En la función estética tienen una participación, fíjense, tremendamente elevada, 80%. En la función fonética y en la función masticatoria participan en un 70%. Entonces, fíjense ustedes que ya el canino, aparte de ser importante en la estética, también es importante en la fonética y es importante en la masticación. ¿Se entendió? Ari, Sí, doctor, se entendió. sí. Doctor, Claro. Mira, a ver, vamos a hacer un poquito. Tal vez a alguien le hayan hecho esto que voy a decir. Si hay alguien al quien le hayan hecho, avisa si le hicieron eso. Cuando el canino ya no encuentra el espacio acá y está en mala posición, incluso puede ya aparecer acá, pero en mala posición, o girándolo a estos otros, puede aparecer acá en la boca, ¿ya? Pero no hay espacio. Entonces, el tratamiento es la extracción, antes de poner los brackets, es la extracción de los primeros premolares. Y entonces este diente baja y se acomoda ahí. Cuando hay espacio, aunque exacto aquí para que entre el canino, y el canino está acá arriba, entonces el ortodoncista pone acá un bracket, pone un elástico que va sujetado al canino inferior. ¿Ya? Y ese elástico va acá, da la vuelta, y lo usan durante la noche o durante un periodo de descanso. Y entonces, cuando ustedes abren la boca, este elástico hace que el canino vaya bajando a su lugar. ¿Le han hecho alguna cosa de esa a alguien? ¿No ve? ¿Ya? Entonces, el ortodoncista ya sabrá qué hacer. Entonces, aquí está el bracket, de aquí pasa el alambre para allá, vuelve para acá, y así, ayudado con el elástico, va bajando también. ¿No es cierto? ¿Eso te han hecho? ¿No ve? Muy bien. Entonces, ese es el problema del canino. Por eso
es mejor que erupcione antes a que erupcione después. ¿Y qué tienen que hacer ustedes como futuros dentistas, futuros alumnos de la clínica? Cuando llega un paciente de 9 años a las manos de ustedes, o 10 años, y el canino no está todavía, y el temporario está ahí y no se mueve, sáquenle una radiografía panorámica a ese niño para observar dónde está el canino. Y así puedan preguntarle a su docente o ustedes, ya cuando sean profesionales, observen dónde está el canino y qué posibilidades tienen de que ese canino o qué posibilidades tiene ese niño de que el canino erupcione de manera normal. ¿Por qué? Porque el otro problema del canino es que se puede ir a palatino, ¿no? Se puede ir a palatino así inclinado, o se puede ir a vestibular así inclinado. Se retiene y daña las raíces de los otros dientes y no va a erupcionar nunca, ¿no? En algunos casos, cuando esta posición se da de esta manera y yo tengo un canino acá así, ¿ya? De esta forma, ¿ya? Y acá está el lateral y acá está el primer premolar, puede darse a veces que haciendo lo que le expliqué a su compañero ahorita, podamos traerlo por lo menos a que erupcione un poco en mala posición acá. Pero en muchos casos, hasta en esta forma horizontal se colocan y entonces hay que traerlos con cirugía. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con esta pieza dentaria. ¿En qué sentido? En el sentido de que no tiene una edad exacta de erupción. ¿Ya? Cuando ustedes vean, por ejemplo, a alguien le ha debido pasar, nada raro. ¿Quién habló conmigo ahorita de la ortodoncia? Ya. Nada raro, por ejemplo, a, ¿qué te llamas? A Neil, por ejemplo. ¿Cómo descubrieron que el canino estaba en mala posición, no iba a erupcionar y está en mala posición? Acá tienen el incisivo lateral. Y este incisivo lateral tiene una raicita así bastante larga. Y el canino a veces viene y lo golpea acá. Y este incisivo lateral se pone medio de costado. Medio queriendo girarse. ¿Por qué? Por la fuerza de este diente que, como es potente, entonces puede hacerlo girar al incisivo lateral. Entonces hay que separarlo del incisivo lateral y encaminarlo a su lugar. Y el incisivo lateral, con los mismos brackets que le ponen, también va a volver a su lugar. ¿No te pasó eso, Neil? Sí, ya. Pero en otros casos puede suceder eso también. ¿Por qué? Porque tiene una raíz potente. Entonces, al erupcionar, hace que se ponga en mala posición el lateral. De una posición correcta que tenía el lateral, de repente aparece que se está cambiando de posición y eso es porque el canino lo está golpeando o lo está chocando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? No soy ortodoncista por si acaso, pero es la obligación de uno saber aclarar las cosas. Por eso les digo, estas son las cosas que nos enseña la anatomía dentaria, ¿ven? O sea, ustedes, por más que no sean especialistas en esa rama, pero eso no implica que ustedes no sepan nada de esa rama, ¿no? ¿Todo claro? Ahora, aquí están los 3 lóbulos vestibulares del canino. Y aquí está el lóbulo palatino. En el canino, fíjense, en el incisivo, acá el cuarto lóbulo es pequeño. En el lateral ya es un poquito más grandecito, pero en el canino es tremendamente grande. Y en el canino
los autores ya dejan de llamarlo cuarto lóbulo, ¿no? Si bien está en ese lugar, pero como crece mucho, lo llaman proceso cérvico-palatino. Lo llaman proceso cervical. Lo llaman espolón. Lo llaman cingulum. Así, con G, cingulum. Y algunos lo llaman pequeña cúspide. ¿Entendieron? ¿Podría volver a repetir, por favor, doctor? ¿Qué canción? Lo llaman proceso cérvico-palatino. Lo llaman proceso cervical. Lo llaman espolón. Lo llaman cingulum. Y algunos lo llaman pequeñas cúspides. El de pequeñas cúspides no me agrada mucho, pero por si acaso es para que sepan que en algunos libros van a encontrarse con eso. ¿Entendido? Y ahora tenemos el otro grupo. A ver. Entonces, ahorita que hablábamos de los caninos, no se olviden que los caninos están en ambas denticiones. Hay caninos temporarios y hay caninos permanentes. El canino temporario será reemplazado por el canino permanente a esa edad de 10 a 13 años. Los caninos temporarios tienen una pequeña diferencia, escasa diferencia en su erupción. El uno erupciona entre los 14 y 16 meses y el otro erupciona a los 18 meses, ¿no? Entonces, pero por ahora nos interesa a qué edad se recambia el permanente. Después vamos a conocer los temporarios. Ahora tenemos el grupo premolar. Por favor, nunca me hagan aparecer premolares temporarios. No existen. Hay dientes temporarios que por su desgaste pueden parecer premolares y algún investigador, algún autor de libro dice, cuando pasa esto se parecen a un premolar, ¿no? Pero es cuando ya se desgastan. Entonces, premolares no hay en la dentición temporaria. ¿Listo? Solo en la dentición permanente. Ahora, ¿qué relación tienen con la dentición temporaria? Que los premolares reemplazan a los molares temporarios. Cada premolar tiene una edad diferente de reemplazo. Figón y Garino pone 10 a 12 años como término medio, pero en realidad los primeros premolares son cambiados o reemplazan al primer molar entre los 9 y 10 años. Y los segundos premolares reemplazan al segundo molar entre los 10 y 11 años, ¿no? Pero Figón y Garino pone que es entre los 10 a 12 años. Lo vamos a dejar 10 a 12 años ahí porque cuando ya llevemos cada uno de los dientes, entonces van a notar ustedes la diferencia. Existen dos premolares por hemiarco. ¿Cuántos premolares hay en la boca? O en un arco permanente en la boca. ¿Ah? Existen 2 por hemiarco. 8. Entonces ya tenemos aquí incisivo central, lateral, ¿qué más? Canino. Y ahora nos toca ver los premolares.
Esos dos premolares por hemiarco se encuentran así. Este, que está más cerca de la línea media, se llama primer premolar. Y el segundo, que está un poco más distante de la línea media del arco, se llama segundo premolar. O sea que hay 4 primeros premolares y 4 segundos premolares. ¿Ya? En total son 8 piezas dentarias. Ahora, los premolares están ubicados por detrás de los caninos y por delante de los molares. El nombre premolar viene de premoler, premoledores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se dice que los que tienen cara oclusal ayudan a triturar y a moler el alimento. Por eso de ahí viene su nombre premolar, porque están antes de los molares. Y como molar quiere decir moler, entonces premolar, premoledor. ¿Ya? ¿De dónde y por qué se los considera premoledor? Porque los premolares, miren ustedes, ¿se acuerdan aquí? ¿Qué era esto? El espolón crecido. Ya no es cuarto lóbulo. Cuarto lóbulo es en los incisivos. ¿Ya? Aquí ya es otro nombre. Procesos. Aumentó de tamaño y por eso tiene otros nombres. ¿Están viendo cómo ya creció? Entonces, ¿qué sucede con ese elemento que es el espolón, cingulum o pequeña cúspide, proceso cervical o cervicopalatino? En los premolares, ese elemento crece. Es este mismo. ¿Se dan cuenta? Ese mismo. Si lo vemos por oclusal del diente, el espolón o cíngulo del canino es este. Se transformó en esto. ¿En qué se transformó? En una cúspide. ¿Ya? Entonces, en el primer premolar, ese espolón o cíngulo del canino se transforma en una cúspide. ¿Cuál es la diferencia de esta cúspide de este primer premolar con esta del segundo? En que la cúspide palatina no alcanza el tamaño de la vestibular, es más pequeña, pero ya es una cúspide. Y al transformarse en cúspide, ese cingulum, ese espolón, aparece en los premolares este elemento de donde estoy borrando esto. Ese elemento. Todo este elemento. ¿Ya? Este elemento creció, se transformó en cúspide y este ya está ahí, es la otra cúspide. Entonces, ¿qué se formó ahí? Se formó la cara oclusal. Entonces, gracias al crecimiento de esa porción palatina o lingual, que en los caninos aumentó de tamaño y en los premolares alcanza ya un tamaño mayor, en este primer premolar, gracias al crecimiento de la porción palatina y gracias a transformarse en una cúspide, aparece entonces la cara oclusal. Esta cara oclusal, que como ustedes ven, tiene cúspides, tiene fosas y tiene surcos. Aquí hay una cúspide, aquí hay otra cúspide, aquí hay un surco, aquí hay fosas, aquí hay otro surco y aquí estarán los rebordes marginales. Entonces, como ven, en esa cara oclusal hay pocos elementos, no hay más que 2 cúspides, ¿ya?
hay pocos surcos, hay pocas fosas. Por eso se dice que los premolares tienen cara oclusal simple. Ahora, en el segundo premolar, y fíjense, este primer premolar es superior, por eso, ven acá, tiene, ¿cuántas raíces? 2, ¿no es cierto? Y acá tengo el segundo premolar superior. ¿Qué diferencia tiene con el primero? De que aumentó de tamaño la cúspide palatina, miren. Y ya, si aquí en el primer premolar no alcanzaba todavía el tamaño de la vestibular, en el segundo premolar ya la cúspide palatina alcanza el tamaño de la vestibular. Entonces, fíjense que esta cúspide palatina es más grande que en el primero y se iguala en tamaño a la vestibular. ¿Cuántos lóbulos de desarrollo hay en este diente? Aunque no lo crean, tiene el mismo número de lóbulos que el incisivo y el canino. Un lóbulo, 2 lóbulos y 3 lóbulos vestibulares. Y en palatino, ¿quién creció? El espolón. El espolón. ¿Y el espolón cuántos lóbulos eran? 1, ¿no es cierto? 1. 1. Entonces, en palatino de los premolares hay un solo lóbulo. En cambio, en vestibular hay 3. Aquí hay 1, 2 y 3. Y en cambio, en palatino hay solo 1. Entonces, la mayoría de los premolares tienen 2 cúspides. ¿Ya? Generalmente tienen 2 cúspides. Por eso se llaman bicuspídeos también. ¿Ya? Y tienen 4 lóbulos de desarrollo, 3 vestibulares y 1 palatino, que es el que crece. ¿Ya? Primero, en el primero, que no alcanza el tamaño de vestibular, y en el segundo, que ya alcanza el tamaño de vestibular. ¿Ya? Entonces, un diente bicuspídeo también se conoce como bicuspídeo porque tiene 2 cúspides. Cuando veamos diente por diente, van a ver ustedes cómo algunos premolares pueden tener más de 2 cúspides, ¿ya? Pero generalmente tienen 2, ¿ya? Entonces, la característica de estos dientes es que crece la porción palatina y ese espolón, ese cingulum del canino, se transforma en cúspide. En el primer premolar es más pequeña la cúspide palatina que la vestibular. En el segundo alcanza el tamaño de la cúspide palatina que la vestibular y se forma la cara oclusal. Y esa cara oclusal es simple porque hay solamente 2 cúspides, hay fosas y hay surcos. Ahora, a estas piezas dentarias, la mayoría de ellas son unirradiculares, con excepción de lo que están viendo ahí. ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué diente es ese? El primer molar superior, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuántos premolares hay en la boca? 8. 8. 8. Y no lo olviden, son exclusivos de la dentición permanente. ¿Ya? Como hemos dicho que la mayoría de los premolares son unirradiculares y en oclusal son bicuspídeos, primero ubicaremos los bicuspídeos. Acá hay una cúspide vestibular
y una cúspide palatina. Esa es la ubicación de las dos cúspides, una vestibular y una palatina. Por eso son bicuspides. La mayoría de ellos son unirradiculares, con excepción de esta pieza que está arriba, que es el primer premolar superior, que tiene dos raíces. Cuando el primer premolar tiene dos raíces, esta raíz será la raíz vestibular y esta raíz será la raíz palatina. Entonces, las raíces del primer premolar, cuando es biradicular, ¿ya? Hay una vestibular o una en vestibular y una en palatina. ¿Ya? ¿Cómo participan los premolares en las funciones de los dientes? En la función estética, el primer premolar participa en un 70%, el segundo premolar en un 60%. Luego va bajando, miren, en la función fonética, los premolares no tienen mucha participación. ¿Ya? El primer premolar, 50%, el segundo premolar, 40%. ¿Dónde aumenta la función? En la función masticatoria. ¿Por qué? Porque tienen cara oclusal y los dos premolares suman una bastante amplia superficie masticatoria entre sus dos caras oclusales. Por eso el primer premolar tiene 60% en la masticación y el segundo tiene 70%. Pero este 60% del primer premolar hace que sea el diente de menor porcentaje de los dientes con cara oclusal y sea el que se elige en la ortodoncia para ser extraído. ¿Han entendido? Ahora, aparte de bicuspídeos, de unirradiculares o de que tienen cara oclusal simple, los premolares superiores especialmente, en algunos textos van a encontrar que lo llaman dientes antrales. ¿Por qué? Porque acá, encima del ápice de los premolares superiores, está el seno maxilar o antromaxilar. Y estos premolares a veces tienen contacto y penetran un poco a ese seno maxilar. ¿Ya? Y por esa relación que tienen con el seno o antromaxilar, se lo considera dientes antrales. ¿Ya? Eso en alguna biografía van a encontrar todavía. Ahora, veamos. Me olvidaba. A partir del premolar son heterodontos, heteromorfos, ¿qué? A partir del premolar, ¿qué son? Heterodontos, heteromorfos. ¿Nadie se acuerda? Lofodontos. Lofodontos, ¿cierto? Sí. Bueno. Viene el grupo molar. O grupo de los molares. Son los dientes más voluminosos. Miren, no los más largos, los más voluminosos de la boca. ¿Ya? Tienen un tamaño bastante grande. El grupo molar está presente en las dos denticiones.
Vamos a hablar primero de la dentición temporaria. Vamos a ver quién se acuerda. Vamos a hablar de la dentición temporaria. ¿Cuántos molares hay en la dentición temporaria? 8 molares. 8, doctor. A ver, pónganse de acuerdo. La mayoría. 4 superiores y 4 inferiores. Hay 2, estamos hablando de los temporarios. En el arco temporario, o entre los dientes temporarios, hay 2 molares por hemiarco. ¿Cuántos molares hay en el arco temporario, en los arcos temporarios? 8, doctor. 8, ¿no es cierto? Entonces, si yo le digo hay 2 por hemiarco, 2, en el inferior habrán igual, 2 y 2, son los 8. Por eso les enseñé y les dije, multipliquen 2 por 4, porque son 4 cuadrantes, 4 hemiarcos, y van a tener el número. Entonces, los molares temporarios son 2 por hemiarco. Un primer molar temporario, que está más cerca de la línea media. Fíjense la diferencia. Los 2 molares temporarios de cada hemiarco, ¿por detrás de qué diente están? Los premolares. Por detrás del canino, ¿no es cierto? Aquí estará el canino. Y por detrás del canino estarán los molares temporarios. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Sí? Estamos hablando de la dentición temporaria. Entonces, los molares temporarios están por detrás de los caninos. Son el número de 2 por hemiarco, es decir, son 8. Ahora, estos molares temporarios, que los inferiores están entre los 12 y 20 meses, un poco más a veces, y el superior está entre los 14 y 24 meses, un poquito más, hay variaciones, ¿ya? Estos 2 premolares estos 2 molares permanentes tienen cara oclusal compleja, o temporario, perdón. Estos molares temporarios tienen la corona cuboidea, son los fodontos, tienen cara oclusal compleja y son multiradiculares, igual que los permanentes. ¿Ya? Ahora, esos son los temporarios que van a ser reemplazados por un grupo permanente que no coincide con ellos más que en número. ¿Por qué? Porque los premolares son 2 por hemiarco y los molares temporarios son 2 por hemiarco. Solamente coinciden en número, porque en forma no se parecen. ¿Ya? Entonces van a ser reemplazados por los premolares, como ya vimos, entre los 10 a 12 años. ¿Todo entendido? Ahora, vamos a los molares permanentes. Los molares permanentes son 3 por hemiarco. ¿Cuántos molares permanentes deberíamos tener en la boca? 12. 12. 12. ¿Ya? 12. Entonces acá yo tengo el arco dentario. Y hasta aquí es el recambio de dientes. Acá, esta parte, es la lámina dental o listón dentario posterior. O sea, atrás del arco. Ahí está la lámina dental o esa lámina dental también llamada listón dentario. ¿Qué sucede con este listón dentario? Aquí van a ver las proliferaciones, 3 por hemiarco, 3 por hemiarco, que van a formar a los molares
permanentes. Este diente de acá, que está más cerca de la línea media, se llamará primer molar. También conocido como molar de los 6 años, porque erupciona a esa edad. El que está un poco ligeramente más distante de la línea media es el segundo molar permanente. Ese segundo molar permanente, ¿ya?, tiene también una edad exacta de erupción. Es el molar de los 12 años. Vamos a hablar primero de estos dos. Del primer molar permanente, y del segundo molar permanente. Tanto superiores como inferiores son multirradiculares. Los inferiores tienen 2 raíces y los superiores 3. Son los fodontos porque tienen la corona en forma de cubo y tienen también la característica de tener una cara oclusal compleja. Es decir, tienen varias cúspides, varias fosas, varios surcos. Entonces, por eso tenemos una cara oclusal compleja. El tercer molar permanente es el más loco de todos. En algunas bocas puede erupcionar de manera normal. Cuando erupciona de manera normal y los dientes, el segundo molar, generalmente el segundo molar, se ha llegado a dañar, o el primer molar y el segundo molar no existen, entonces el tercer molar sirve como anclaje de puente o como retenedor de placas. Por eso es que el tercer molar, cuando erupciona y ha erupcionado de buena forma, no hay para qué extraerlo. Es cuando el tercer molar se retiene y empuja a los demás y hace que los dientes de adelante, que tienen una sola raíz, se giren y se pongan en mala posición, entonces que uno tiene que hacer cirugía para extraerlo. ¿Ya? Ahora, los molares superiores van decreciendo de tamaño. En otras palabras, son del orden decreciente. ¿Por qué son del orden decreciente? Porque este primer molar es el mayor de todos. Luego viene el segundo molar, que es el segundo en tamaño, y el más pequeño, el tercer molar. Como saben, el tercer molar a veces no erupciona, se retiene en el hueso, a veces se daña o a veces lo extraen. Pero hay que ver qué opciones nos da el tercer molar de ser útil en la boca. Veamos la porción radicular. Miren acá. Acá tengo los molares inferiores. Los molares inferiores tienen 2 raíces. Una raíz mesial, la que está cercana a esa cara y se acerca a la línea media, y una raíz distal. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede con estas 2 raíces? Si yo la miro por vestibular, que es su cara libre, como la estoy mirando ahorita, ¿no? De acá, como lo estoy mirando, yo veo 2 raíces estrechas en el sentido mesiodistal.
¿Ya? Yo la veo así. Y mesial, ligeramente más gruesa que distal. Entonces, los molares inferiores tienen una raíz mesial. Toda la vida van a tener así. Una raíz mesial y una raíz distal. Ahora, ¿qué sucede con esas raíces? Cuando uno las ve por su cara proximal. Esta es la cara proximal del molar. Y fíjense, aquí tengo una raíz. Y esa raíz es la raíz distal, que es más pequeña que la mesial. Y toda esta silueta que ven aquí de la distal se observa cuando nosotros observamos el diente por proximal. ¿Ya? Entonces miren acá. Yo estoy mirando el diente por distal. Y fíjense que yo observo toda la cara proximal de la raíz, amplia. Y por detrás de esa raíz distal se ve una pequeña silueta allá atrás. ¿Por qué se ve eso? Porque la raíz distal es más pequeña que la mesial. Entonces, cuando yo observo el diente por distal, veo parte de la raíz mesial. Pero, ¿qué sucede cuando yo veo el diente por mesial? Cuando veo el diente por mesial, solamente veo la raíz mesial. Porque como la raíz distal es más pequeña, entonces no se ve nada. ¿Entendieron? ¿Han entendido? Sí, doctor. Muy Sí, bien. doctor. Muy bien. Ahora, estas dos raíces de los molares no son tan divergentes, miren. ¿Ya? Acá tengo una vertical pasada por el ángulo mesioclusal y acá por el ángulo distoclusal. Si yo trazo esta vertical hasta abajo, fíjense cómo el eje radicular no sobresale del eje coronario. ¿Ya? Ahora, vamos a ver la porción radicular de un molar superior. Hay una pregunta que me recuerdo si una de sus compañeras lo hizo, pero es una pregunta que normalmente hacen. ¿Por qué el molar inferior tiene dos raíces? Se dice que el molar inferior tiene dos raíces porque el hueso de la mandíbula, donde los molares están insertados, tiene un diámetro transversal estrecho. ¿Ya? Entonces aquí habrá un alveolo y acá habrá el otro alveolo, ¿no? Entonces es estrecho este hueso en el sentido horizontal, por eso es que, como no hay más espacio por otra raíz, por eso es que los molares inferiores, aun siendo multirradiculares, no tienen más de dos raíces. Hay excepciones, las vamos a ver cuando hablemos de cada uno de los dientes. Ahora, vamos al diente que tiene mayor número de raíces, que son los molares superiores. Por si acaso, cuando les dije que los molares superiores eran decreciente, mayor el primero que el segundo y el segundo mayor que el tercero, los molares inferiores son iguales, por si acaso, porque estamos hablando de los molares permanentes. Y luego le voy a hacer una diferencia entre los molares permanentes y los molares temporarios. Vamos a la raíz de los molares superiores. Son tres. ¿Ya? Tres. Separadas. Especialmente en el primer molar. Son muy separadas.
en el primer molar superior. Cuando yo veo el diente por vestibular, veo 3 raíces, 2 vestibulares, una que está en mesial y vestibular, la mesiovestibular, una en distal y vestibular, la distovestibular, y en medio de ambas esta, la raíz palatina. Como ven, las raíces vestibulares se ven estrechas en el sentido mesiodistal, ¿ya? Pero amplias en el sentido vestíbulo-palatino. Aquí estoy viendo por su cara distal este molar. Y miren ustedes, aquí tengo la raíz distal y por detrás hay una silueta. ¿Qué sucede entonces? Que la raíz mesial es más grande que la distal. Entonces, cuando yo veo el diente por distal, veo la raíz distal y veo la silueta de la raíz mesial. En cambio, si yo tengo el molar por mesial, la raíz mesial es más amplia y entonces por mesial solamente se ve la raíz mesial. Ya no se ve nada de la raíz distal porque es más pequeña. Ahora, la raíz palatina está en la cara palatina. Es una raíz potente, ¿ya? Estrecha en el sentido vestíbulo-palatino, ¿ven? Pero ancha, como ven ustedes, en el sentido mesiodistal, ¿ya? Estrecha en el sentido vestíbulo-palatino y amplia en el sentido mesiodistal. Al revés de las vestibulares, tanto superiores como inferiores. Estrecha por vestibular y por lingual, ¿ya? Pero amplias por proximal. Acá es al revés, amplia por proximal y estrecha por vestibular o en el sentido mesiodistal. Y aquí tengo la cara palatina, estrecha también, pero si la dibujo por palatino, la raíz palatina es así, más o menos. ¿Sí? Ahora, ¿qué orden de tamaño tienen estas raíces? La mayor, la palatina. La segunda, la mesiovestibular. Y la tercera, la distovestibular. En los molares inferiores, la mayor, la mesial. Y la menor, la distal. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el tamaño de los molares y el tamaño de los molares permanentes y el tamaño de los molares temporarios? Que como les decía, los molares permanentes son del orden decreciente, ¿ya? El mayor es el primer molar, ligeramente menor el segundo y el más pequeño el tercero. ¿Sí? En cambio, en la dentición temporaria es al revés. Es mayor el segundo y menor mejor dicho, estamos hablando de los molares temporarios. Entonces, si es mayor el segundo, para que lo entiendan mejor, que el primero, entonces van al revés en su tamaño que los permanentes. Los permanentes van en orden decreciente, mayor el primero, luego el segundo y el segundo mayor que el tercero. En los temporarios es mayor el segundo y menor el primero. Entonces va en orden decreciente. Aquí va creciente, decreciente, de mayor a menor. Y acá va creciente, el primero más pequeño
y el segundo más grande. Si no entendieron, avisen nomás para que se lo repita. ¿Entendieron? Sí, doctor. Ya. Entonces, hagamos de cuenta esto. Yo tengo aquí el primer molar permanente. El segundo y el tercer. Estos son los permanentes. Acá tengo los temporarios. El primero y el segundo. Fíjense que los permanentes van de mayor a menor. Mayor el primero, luego el segundo y el más pequeño el tercero. Entonces, como va de mayor a menor, va en orden decreciente. Van decreciendo de mayor a menor. En cambio, los temporarios son al revés. El primer molar temporario es más pequeño y el segundo molar temporario es más grande. Entonces, este primero es más pequeño, el segundo más grande, va en ascenso el tamaño. ¿Ya? Si acá es decreciente, acá es creciente, porque va de menor a mayor. ¿Entendieron? ¿Bien? Esa es una gran diferencia que hay entre los molares. Ahora, ¿por qué los molares superiores tienen 3 raíces? Porque los molares superiores están en una parte del hueso del maxilar superior, que es la tuberosidad del maxilar. Y la tuberosidad del maxilar tiene un diámetro transversal tremendamente amplio. ¿Ya? Muy amplio. Ahí está la apófisis palatina. Y entonces, como hay espacio, le da la opción al diente a que aparezca una tercera raíz. ¿Ya? Entonces, esa raíz está inclinada hacia esa apófisis palatina. ¿Por qué? Porque esa tuberosidad es amplia. ¿Ya? Ahora, como aquí hay 3 raíces, fíjense, este es el eje vertical de vestibular y este es el de palatino. Fíjense que las raíces de los molares, especialmente la palatina, sobresale al eje coronario, a diferencia de los inferiores que no logra sobresalir. ¿Ya? Entonces, las tres raíces, de los molares superiores, 2 son vestibulares, implantadas en la parte vestibular de la corona, una hacia mesial, la mesiovestibular, y la otra a distal, la distovestibular, y la tercera está unida a la corona en la porción palatina. Entonces, como está unida en esa porción palatina de la corona, que es la cara palatina, de ahí viene el nombre de raíz palatina. ¿Ya? Miren la disposición de estas raíces. Vamos a borrar con el borrador para que no se borre todo todavía. Miren la disposición de estas raíces. Vamos a borrar esto para que vean. Si yo no miro el molar por vestibular, veo las 2 raíces vestibulares. Las 2 raíces vestibulares, mesiovestibular y distovestibular, y al centro de ellas la raíz palatina. Si yo miro el molar por distal, como en este caso, o por mesial, como en este caso de acá, voy a ver la raíz palatina que sobresale
del perfil coronario. Si lo miro por distal, voy a ver la raíz palatina y la raíz distal y parte de la raíz mesial, como les decía. Pero si lo miro por mesial, voy a ver la raíz palatina completa y la raíz mesial solamente. ¿Por qué? Porque no puedo ver la raíz distal porque es más pequeña que la mesial. ¿Han entendido? Entonces, esos son los 4 grupos de dientes permanentes. ¿Y cuántos grupos de dientes temporarios? ¿Cuántos grupos son los dientes temporarios? 3. ¿Sí? 3. Entonces, ya tienen esto. Con esto, más lo que avancemos, porque quiero avanzarlo de manera presencial, esta otra partecita, ya, el lunes y martes. Entonces, eso y lo que avancemos el lunes y martes. A ver, ahí vamos a quedar porque la otra parte la quiero avanzar presencial. Pero voy a tener problemas con los grupos del viernes. ¿Ya? El viernes que viene es feriado. ¿Ya? Voy a dejar de compartir esto para que hablemos un ratito. No se vayan todavía, ¿ya? Ya apareció la una. A ver, la otra. Ya. A ver si si nos ponemos de acuerdo. Hay gente del grupo 7 y 8 de los que pasan viernes. Sí, Sí, doctor. doctor, del B7. Sí, doctor. Tienen un grupo hecho, ¿no es cierto? Sí, De los que pasan, Sí, doctor. de los que pasan viernes. Vamos a hacer una cosa para reponer la clase del viernes, pero lo vamos a hacer virtual porque no hay campo en el aula para que entren todos. Y algún viernes de eso, en la tarde, podemos hacer presencial para los que tengan alguna duda. ¿Me entienden, no ve? Sí, doctor. Entonces, el martes en la noche, a las 8 de la noche, solamente va a ingresar el grupo que pasa a las 6:30, todo lo que pasan a las 6:30 el viernes, y todo lo que pasan a las 8:45 el viernes. Porque con el 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, martes y miércoles, yo lo voy a hacer presencial en la facultad. Y el martes a las 8 de la noche se lo explico al grupo del viernes de manera virtual. Y así no perdemos nada y así terminamos el tema para que yo les dé el trabajo que tienen que hacer para que lo hagan en los feriados de Semana Santa. ¿Me entendieron? Sí, doctor. Ya. Entonces, no se olviden